¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos abriendo una nueva semana de la Argentina hoy, como casi todos los lunes, con un entrevistado político, con un dirigente político, un hombre con una también trayectoria empresaria relevante en su zona, en el norte de la provincia de Córdoba, donde empieza el norte de la provincia de Córdoba. En Jesús María, fue intendente de Jesús María, es actualmente diputado nacional. Originalmente del radicalismo, fue uno de los primeros dirigentes que en el Congreso del año pasado rompió con el radicalismo, o en todo caso adhirió y empezó a apoyar concreta y explícitamente los planteos, las líneas de gobierno de La Libertad Avanza, del presidente Javier Milei. Hoy, en la entrevista de la Argentina Hoy, el diputado nacional Luis Picard. Hola Luis, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien. Fuiste de los primeros que rompieron con la idea de bloque radical que un día votaba una cosa, otro día votaba otra y definiste apoyar todos los lineamientos de los libertarios. ¿Por qué lo hiciste, Luis? Tiene sentido de dónde venimos. Yo he sido candidato número 1, encabezando la lista de Patricia Bullrich, y Patricia Bullrich adhiere a apoyarlo a Milei después del balotaje. Y bueno, a partir de ahí acompañamos al gobierno de Milei y teniendo el sentido justamente de cumplir con los preceptos que teníamos en pre-campaña, que eran muy parecidos a los de Milei, bueno, estábamos convencidos que era el camino a seguir, no solamente por la decisión política de Patricia, sino también por una decisión de cambio de modelo económico en el cual yo estoy totalmente convencido y que veníamos luchando en los últimos 20 años contra el modelo kirchnerista. Entonces me pareció sumamente lógico y de sentido común acompañar las propuestas del actual gobierno. Eso no quiere decir que te hayas afiliado a La Libertad Avanza, ni mucho menos. No, para nada. De hecho, ahora estamos en un proceso donde me han expulsado de la Unión Cívica Radical, pero esto es una concepción más que todo, te digo, de país, no tiene que ver en lo político. Y tampoco tengo pronósticos de afiliarme a otro partido, sino de terminar este mandato como diputado acompañando las cosas bien que creo que está haciendo el gobierno. ¿Y qué crees que está haciendo bien el gobierno? Yo creo que lo principal y algo que se ha definido y que también tenía al principio muchas dudas fue su modelo económico. Ellos tenían un plan de 3 fases que lo fueron cumpliendo estrictamente en tiempo y en forma, y creo que ahí el equipo económico que está entre el Ministerio de Economía y el Banco Central han hecho todo lo que tenían que hacer para, primero, estabilizar un país que estaba endeudado, lograr confianza interna y luego externa, y sobre todo en los últimos meses, y yo lo vivo también en mi empresa privada, estabilizar los costos, tener previsibilidad de lo que va a pasar hacia adelante cuando vos tenés que emprender cualquier cosa, ya sea en lo público o en lo privado. Esa previsibilidad creo que ha sido muy importante. Y hay un concepto que creo que la gente lo ha asimilado, que de decir, no podés gastar más de lo que entra. Y eso ha bajado a nivel de gobierno subnacional y a nivel de municipios. ¿Vos crees que el sistema político entendió eso? ¿Entendió realmente de que no se puede gastar más de lo que se tiene? Yo creo que la gente fue la primera que lo entendió y obligadamente el sector político tuvo que empezar a entenderlo. Y de a poco. No creo que todos lo hayan entendido. De hecho, vos fíjate, en la provincia de Córdoba no se ha notado una reducción de la estructura política, o por lo menos no ha sido el mensaje, ha sido un mensaje totalmente distinto, donde el gobierno de Córdoba dice, no, tiene que haber más presencia del Estado. Y bueno, el problema es hasta cuándo y cómo. Y la gente ya entendió y le ha pedido y le ha solicitado a los intendentes, y creo que lo que va a venir en el 2027 es también un pedido hacia los gobernadores, de que el costo de la política tiene que bajar y no se puede gastar más de lo que se tiene. Uno de los motivos, uno de los elementos para la diferenciación que plantea, por ejemplo, el gobierno de Córdoba, no solo el gobierno de Córdoba, el de Santa Fe, otros gobernadores, es, por ejemplo, el tema de hacer obras públicas. ¿Vos cómo creés que se debería resolver la cuestión de obras públicas, obras privadas? ¿Cómo se resolvería esa dicotomía? Yo creo, Sergio, que este modelo tiende a sacarle recursos al gobierno nacional y a través del crecimiento económico y de la coparticipación, ingresos brutos en la provincia,
e IVA, va a haber una traslación del dinero que se recauda a las provincias. Entonces, las provincias se van a tener que hacer cargo de más servicios y de más obras. Ahora, hay cuestiones que son nacionales, por ejemplo, la hidrovía, donde el gobierno nacional tiene que estar atento a que esa obra se desarrolle. Igual que las rutas nacionales. Algunas rutas nacionales se las puede trasladar a la provincia. O el tema de cruzar hacia Chile, el famoso paso, tiene que ser una cuestión nacional. Esos temas, el gobierno nacional se tiene que hacer cargo y creo que está demorando en ciertos casos en la gestión de esos temas. Y otros serán de la provincia, pero hay un cambio de quién empieza a manejar el dinero y cada vez va a ser mayor la entrada de dinero a través de las provincias, por lo cual el reparto de las obras se tendrá que hacer y posiblemente las provincias empiecen a tener más injerencia en ese tipo de obras nacionales. Hoy estás en una Cámara que refleja de alguna manera la destrucción del sistema político, el radicalismo no tiene rumbo, el PRO está disgregado, la Libertad Avanza todavía es una fuerza pequeña en el Congreso, el peronismo tiene una crisis que todavía no hemos terminado de evidenciar. ¿Qué esperás del Congreso que viene? El Congreso que se va a renovar en octubre y va a asumir en diciembre. Bueno, primero que nada, espero que este proceso tienda a que la Argentina pueda diferenciar dos tipos de política, una la progre y otra la liberal, si quiere hacerlo un poquito más sencillo. Evidentemente que esta disrupción de Milei ha hecho que muchos radicales, como muchos del PRO, como muchos de otras fuerzas, empiecen a decir, bueno, ¿cuál es mi identidad? Bueno, nosotros tenemos que definir cuál es la identidad, si queremos una identidad de libre mercado o una identidad donde haya más visión progre, más visión de que el Estado tiene que estar presente y tiene que solucionar y ser el papá de Estado de cada uno de los argentinos. Si podemos dividir eso, sería interesante poder armar dentro del Congreso dos visiones. No creo que lo podamos ver después de octubre, porque todavía hay mucha fragmentación. Yo creo que va a haber una línea donde va a ser la línea del gobierno liberal, una línea que todavía se está acomodando, que es la del medio, donde no solamente los partidos que han acompañado al gobierno como el PRO del radicalismo, sino también del peronismo, se está saliendo de ese extremismo que representaba el kirchnerismo. Entonces va a haber dos avenidas del medio y un rezago del kirchnerismo. Pero espero que en el 2027 podamos definir dos modelos bien diferenciados. ¿Pero no te parece que es hasta riesgoso plantear la reposición del bipartidismo tal cual lo hemos conocido con dos visiones y modelos antagónicos que puedan llegar a arruinar la idea de apertura y de normalización de un país que necesita ir hacia el capitalismo y ser un país al mismo tiempo liberal, o sea, mantener la democracia en lo político? Porque si en algún momento ese proyecto tiene menos votos, vuelve el populismo y la regresión kirchnerista. Yo creo, Sergio, primero si que es nada... todo a blanco y negro. Jugar a blanco y negro ¿no te parece peligroso, Luis? Yo creo que primero hay que desterrar la idea de que peligra la democracia. Nosotros el rumbo económico. Hablemos del rumbo económico. En tema de democracia somos uno de los países más democráticos de Latinoamérica, dicho por el mundo. Ahora, yo creo que el rumbo económico sí coincide en algo. Nosotros tenemos que definir, sea quien gobierne, sea gente progre, sea gente liberal, un solo modelo económico. A eso me refiero. Ahí yo creo que peligra en cualquiera de los modelos, de multipartidismo o de bipartidismo. Si no nos ponemos de acuerdo todos los argentinos en qué modelo tenemos, es muy peligroso. Y yo no lo estoy viendo todavía, porque cuando vos te vas a Buenos Aires, ves una visión totalmente distinta de lo que se quiere de Argentina. Se quiere un Estado mucho más presente, donde la política intervino mucho en el ladivismo y un modelo, una visión del interior, donde nosotros somos más productivistas, de hacer crecer a través de las industrias, de los sectores productivos, que no se ve en Buenos Aires. Hasta que no resolvamos esas diferencias, lamentablemente, sea
la cantidad de partidos que haya o de ideologías que haya va a ser un problema para el riesgo económico. Incluso hay diferencias en el proteccionismo económico, también hay diferencias entre, depende quién produce y de dónde ocurre, porque hay muchas empresas que han vivido del proteccionismo económico que ahora está empezando a removerse en la Argentina. Totalmente, hay 70 años de un proteccionismo que empezó en la época de Perón y que, bueno, es difícil, no te digo destruirlo, sino reconvertirlo. Así como la introducción de la inteligencia artificial te reconstruyen los puestos laborales, hoy estamos hablando de un modelo económico donde tenemos que salir a competir contra el mundo. Y hay industrias que no han sabido competir, como hay otras que sí. Y evidentemente acá, en este cambio de modelo, hay ganadores y perdedores. Lo que tenemos que lograr es que haya más ganadores y que esa ganancia y ese crecimiento pueda lograr la famosa distribución del ingreso entre todos. Pero es cierto, estamos en una época de cambio de modelo económico que también interpreta e interpela a las industrias para saber cómo salir a competir con el mundo. Sí, yo cuando hablo con industriales, con gente del sector productivo del país, hay algunos que empiezan a decir, bueno, pero no estoy pudiendo vender, no estoy pudiendo producir, me entran importaciones. O sea, estoy volviendo a escuchar en parte, el viejo discurso proteccionista. Al mismo tiempo, en algunos casos es verdad que no pueden producir, con un dólar que se ha vuelto bastante atrasado, está bastante atrasado. ¿Cómo crees que se va a resolver esta transición para que el modelo prospere en términos políticos, económicos y electorales también, para que se puedan ganar elecciones, digo? Totalmente, y para que en realidad, si vos ganas elecciones, significa que la gente de alguna manera está ganando también en sus bolsillos o está interpretando hacia dónde tenemos que ir. Bueno, evidentemente que tiene que haber una comunicación y una visión de Estado hacia dónde queremos ir, que todavía no la logro interpretar, porque la visión productivista y hacia dónde va el Estado se ve a través del RIGI, posiblemente a través de la minería, el petróleo, pero el sector agropecuario pareciera que no está dentro de esa visión, aunque indirectamente el sector agropecuario está apoyando al gobierno muy fuertemente, con sus inversiones, quiero decir, pero necesitamos esa visión de Estado para saber hacia dónde vamos y bueno, y a través de ahí tener una visión en común. Pero no es sencillo porque vivimos 70 años de proteccionismo y bueno, salir al mundo es difícil. Y yo lo sé en el sector nuestro, privado, que viene del sector porcino, este año es impresionante la cantidad de importación de carne de Brasil que hubo. Y bueno, ¿cómo salimos a competir contra eso? Bueno, saliendo también a exportar. Para salir a exportar necesitamos que se reduzcan los impuestos. Necesitamos que empiecen a bajar retenciones, empiecen a bajar los costos internos. Ese proceso no es tan fácil como lograr pisar el dólar como está ahora. Es un proceso que va a llevar posiblemente los 4 años de este gobierno para que recién a partir de ahí podamos empezar nuevamente de alguna manera tener los réditos de este sacrificio que todos estamos haciendo, ¿no? ¿Vos crees que el compromiso y el sacrificio que una buena parte de los argentinos han hecho, incluso al votar y saber que Milei iba a hacer lo que hizo, que es aplicar una motosierra, se mantiene? No, como cualquier gobierno, los gobiernos van pasando los meses y los años, van a empezar a tener desgastes. Es muy difícil tener el 60-70% de aprobación inicial. Lo importante es tener una media. Hoy tiene una media por encima de los últimos presidentes. Entonces, evidentemente, todavía hay un acompañamiento mirando los números. Y evidentemente, cuando vos empezás a tocar intereses de distintos sectores, tenés el problema que todos los sectores no los empezás a conformar. Entonces, te piden por un lado los jubilados, por otro lado las universidades, por otro lado el campo. Si no empezás a conformar parte de los sectores, vas a ir perdiendo el apoyo que tenían. A nivel general, yo creo que la estrategia del gobierno de haber mantenido la asignación universal de hijos, mantener, digamos, ese sector de alguna manera, no te digo contento, pero por lo menos satisfecho, puede llegar a ser parte de una estrategia política para ganar votos en el 2027. Y la otra estrategia es de haber cumplido
metas. Haber cumplido la estabilización económica y la baja de la inflación, creo que va a ser un activo muy importante para poder ganar las próximas elecciones. A los que se suman recién a la Argentina hoy, les digo que estamos hablando con el diputado nacional por Córdoba, Luis Picat, que era radical o que se fue del radicalismo y apoya a La Libertad Avanza, al gobierno nacional. ¿Te sentís todavía radical culturalmente o no? Bueno, hay muchos valores que mi abuelo y mi papá en esto de, no diría militancia, pero de haber sido parte del radicalismo, uno va absorbiendo. El tema es que son valores creo que más familiares que del partido en sí. Hoy el partido tenía valores y alguna mirada y alguna visión de país hace 100 años, pero hoy está totalmente disgregado y no se sabe qué identidad tiene. Pero bueno, está bueno tener esos valores que antaño uno se les fue pasando a través de generaciones y uno los conserva. No sé si es decir ser radical o no, pero evidentemente hay cierta moral y ética que hemos aprendido de ese partido añejo. Luis, ¿cómo ves la perspectiva de Córdoba, la perspectiva política de Córdoba? También en Córdoba hay un problema de disgregación política en términos de lo que alguna vez fue Juntos por el Cambio, estuvieron relativamente cerca de ganarle al peronismo la gobernación y la intendencia de la ciudad de Córdoba, no lo lograron. ¿Qué perspectiva ves de lo que era Juntos por el Cambio a lo que es hoy? Bueno, la verdad es que no veo perspectiva, hoy veo una cancha bastante sucia en el sentido de que hay dos actores principales que hoy se han manifestado que quieren ser gobernadores, que es Rodrigo de Loredo y Luis Juez, pero muy separados hoy por lo que veo, por lo que escucho, y tener una oposición disgregada, dejamos nuevamente los espacios para que el peronismo reconvertido en varias facciones, primero Hacemos por Córdoba, hoy cordobesismo, siga gobernando. Que para mí institucionalmente, siempre lo he dicho, es muy peligroso no tener renovación institucional y recambios institucionales, sea quien sea el que esté. Hoy 24, 25 años de un mismo partido no le hace bien a ninguna provincia, a ningún municipio, y creo que es una gran responsabilidad de los actores que hoy estamos en la oposición lograr consensos para llegar unificados a poder disputarle nuevamente al peronismo la posibilidad de un recambio institucional que le va a hacer muy bien a todo el pueblo cordobés. ¿Crees que La Libertad Avanza tiene vocación de sumar a radicales, como tu caso, ya en tu caso es otro tema, o al Frente Cívico, que hay una vocación de integración para el futuro, la pelea política de Córdoba o no? La verdad es que es una preocupación que tengo. No lo sé todavía, depende con quiénes hables dentro del gobierno. Si vos hablas directamente con el presidente, que hemos estado 3 o 4 veces con él, te dice que sí. Ahora, si abajo los armadores políticos, tenés a aquellos que quieren seguir por una línea pura y a aquellos que quieren abrir los brazos a más expresiones. Yo me gustaría que sea la segunda, porque en realidad creo que todavía la mirada del modelo kirchnerista no ha desaparecido y hace falta consolidar un distinto modelo como el que tenemos hoy. Y para ello tenés que abrir los brazos y conseguir más actores que te apoyen en esa idea, para que el día de mañana, cuando haya otro presidente, otro partido, otra línea que gobierna, por lo menos cuide los preceptos y todo este sacrificio que hemos hablado Sergio hasta recién, de lo que ha sufrido la gente para lograr esta nueva transición y este nuevo modelo económico. Sí, los países, para decirlo de una forma más rápida, si vos querés, los países que han progresado no discuten un montón de cosas. Chile, Uruguay, los países europeos, Paraguay, no discuten... Hasta el mismo Brasil. Un determinado modelo. Se discuten, en todo caso, estilos, formas, un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha. Se discute cómo repartir un presupuesto equilibrado. Hoy tenés a Boric en Chile, puede ser que su presupuesto posiblemente sea ideológicamente más socialista. Pero Boric no va a fundir Chile y no va a emitir dinero para crecer su inflación al 150%. Chile, Perú, Ecuador, Paraguay, todo Brasil están en
más o menos un nivel de 5, 6, 7 puntos de inflación anual. Nosotros todos los años discutimos cómo manejar nuestra economía. Cuando te sentás en la banca de diputados y ves el hemiciclo, hay ahí 252 diputados y hay 72 senadores en la Cámara de al lado. ¿Encontrás que este objetivo de un consenso para un país estable en términos estructurales está más cerca o está más lejos? No. O decir, mira, acá todos estos tipos, si llegan a gobernar, vamos de vuelta para atrás. Sí, yo creo que lo segundo, Sergio. Lamentablemente todavía tenemos mucha gente que piensa totalmente distinto, lamentablemente para nuestro pensamiento. Pero lograr ese consenso de 3 o 4 puntos a nivel económico lo veo muy difícil, porque el peronismo hace lo que sea para gobernar. Y en ese sentido te puede fundir un país para mantener a gente que vaya y lo vote. Entonces, todavía eso sigue muy vigente, me preocupa muchísimo, por eso creo que también la responsabilidad del gobierno nacional de abrir los brazos y de poder juntar más gente que piense distinto al kirchnerismo es sumamente importante, y no le resto ningún tipo de importancia a eso. Todavía está latente el populismo, la emisión de dinero, la inflación a cualquier precio, lo que hemos vivido hace poquito, y que la justicia de alguna manera condenó, puede volver. Hay un país que para mí está más en el interior del interior, que funciona. Vos vivís y sos un protagonista de la producción y de la política de Jesús María, Sinzacate, Colonia Carlos, de ahí venís, fuiste intendente de Jesús María. Uno cuando pasa por la Ruta 9 está kilómetros y kilómetros mirando a empresas que se acaban de instalar o se instalaron relativamente hace pocos años. Hay un polo de desarrollo al margen de que hubo kirchnerismo, de que ahora hay milaísmo y que antes hubo... ¿Cómo se explica eso? Es muy difícil. Creo que al principio de la nota dijimos de que hay dos modelos, el del AMBA y del interior. La semana pasada había gente preocupada para manifestarse en Plaza de Mayo, y acá en el norte de Córdoba, en cualquier lugar, estamos todos trabajando. Cuando se hacen esos paros en el Obelisco, el interior sigue trabajando. Hay empresas, hay producciones, hay sectores que trabajan de lunes a lunes, o sea, no tienen ni sábado y domingo, y sigue esto traccionando y generando ingresos para todos aquellos que no van a trabajar en el AMBA. Entonces, hay dos modelos distintos de concepción de vida, de culturas, que son dos Argentinas totalmente distintas, divididas, y es lo que me preocupa como país, porque todavía no tenemos una visión única, no tenemos concepto, estos somos nosotros. Entonces nos han dividido en dos formas distintas de concepción de vida. Una, donde necesita que el Estado esté presente a full y que es una obligación del Estado de mantenerte durante toda tu vida. Y otra, donde sabemos que el Estado tiene que estar en nuestra formación de vida hasta los 18 años, pero a partir de los 18 años es una responsabilidad nuestra de mantenernos y de hacer crecer y de vivir nuestra propia vida sin estar mantenido por parte del Estado. Y lo ves muy bien a esa diferenciación. Y bueno, por supuesto que lo estoy haciendo muy sencillo. Sí. Evidentemente dentro del AMBA hay mucha gente que quiere laburar y que quiere salir de ese sistema tan vicioso que ha metido la política. Y bueno, tenemos que ver cómo también ayudarlos a ellos para que salgan de ese proceso. Y nosotros hemos hecho una cuota de granitos de arena dentro de la política, dentro de nuestro grupo de diputados de la Liga del Interior, de estar en el AMBA y ayudar a personas como Diego Valenzuela, que han sido intendentes exitosos, el intendente de 3 de febrero. De 3 de febrero, y otros que tienen una concepción de la política totalmente distinta a la asistencia que hacen los intendentes del conurbano, los famosos varones del conurbano. Entonces tenemos que ayudar a esas personas a que puedan sobresalir y que cambien esa manera de pensar, sobre todo en territorios como el AMBA y algunas provincias que no han sabido
salir de ese sistema vicioso del norte del país, ¿no? Luis, casi que no tenemos más tiempo. Esta nota siempre termina con un pedido, ¿no? Con una pregunta, que es pedirle al entrevistado, en este caso a vos, que nos recomiendes un libro. Un libro Bien. que a vos te gustaría que los oyentes de Cadena 3 lean porque a vos te gustó leer. Bien, bien. A ver, primero que nada te voy a decir que me gustaría que todos los políticos pasen por una maestría de política económica, que la hace la Facultad de Ciencia Económica a través de la Escuela de Negocios, y creo que es muy interesante para conceptuar lo que dijimos nosotros recién, la economía desde el punto de vista política. A mí me gusta leer muchos libros técnicos, pero hablando de política, hace un tiempo leí uno que se llama El sentido común en la política, que es de José Nun. Ajá. Pepe Nun, José Pepe Claro, Nun. este hombre fue secretario, ministro de Cultura en la época de Néstor Kirchner. Al principio. Claro, al principio. Al principio de Néstor Kirchner. Sí, hasta el 2009. Sí. Que yo no sabía, la verdad, lo leí primero y después me enteré. Pero siempre yo tuve en mi cabeza que es el sentido común. Seguramente vos lo usás mucho esa palabra. Che, ¿por qué no usamos el sentido común? El tema es lograr también tener empatía con el otro que tiene otro sentido común. Claro. Porque el sentido común puede ser propio para donde vos te relacionas, pero es distinto posiblemente, justamente que estuvimos hablando del AMBA. Exacto. Entonces, lograr la empatía y lograr tener un sentido común de la Argentina, bueno, este libro me ayudó por lo menos a tener alguna visión también distinta. Gracias, muchas gracias por esta charla, Luis. Gracias a vos, Sergio.